Gra- Bueno, vamos a grabar también para los compañeros que no pueden asistir. Este, La semana por las dudas para los compañeros, ¿no? Nada, simplemente uno de observar, de curiosidad, ¿no? Estuve mirando del canal Encuentro, eh, de la parte como de, de- de la historia, digamos, de todo el peronismo. sí, Lo explica creo que es Felipe Piña. sí. Se te Bastante escucha clara. muy, muy lejos, Uy, ahí me escuchan. poco mejor, pero igual. No sé si ahí tampoco me escuchan, ¿no, Antonio? Ahí perfecto, ahora sí. No, le comentaba para los compañeros, nada, simplemente por uno, siempre por curiosidad, estuve mirando esta semana en el canal Encuentro de Felipe Piña, de Peronismo, me pareció una hora así, tipo un programa, ¿no? Viejo, ¿no? Pero como bastante claro eh, el proceso, ¿no? Porque a veces, digamos, por lo menos a mí, ¿no? Y como es tanta información que uno necesita como tratar de ordenarse, ¿no? Me pareció interesante como para poder verlo, por las dudas que capaz a uno le interesa. Está bien, pasarlo al grupo, pasar el enlace al grupo para que a quien le interese lo pueda ver. Sí, Perfecto. sí, hay cosas muy interesantes de Piña. Después, cuando tenga tiempo, pasarlo al grupo Sí, 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 y lo compartimos con los compañeros. sí, sí. Bueno, vamos a compartir hoy la segunda materia que los compañeros del plan de la Escuela Superior Peronista llamaban fundamentales. Conducción política de Perón y historia del peronismo de Evita. Dos materias que ambos compartieron con los compañeros desde la inauguración de la Escuela Superior Peronista el 1 de marzo de 1951. Y esta materia, historia del peronismo, yo le puse acá como, esto es mío, ¿no? Como, llamémosle así, explicación, o nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje. En última instancia, por lo menos en mi concepto, lo que hay que buscar acá es esto, nuestro ejemplo de militante peronista. Yo creo que lo que hace Vita acá narra su experiencia como militante político al lado de Perón, este, en forma de, llamémosle así, de clase o de exposición, mejor dicho. Y digo nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje. Y para completar la cosa, me parece a mí que es nuestro ejemplo de militante en el sentido de que completa el anhelo de mujer y hombre peronista, que Perón lo plantea así, ¿no? Del hombre y la mujer auténticos y totales. Si hubo una mujer auténtica y total, fue Evita, ¿no? Materia y espíritu. También espíritu, compañeros y compañeras. No solo materia, sino materia y espíritu. Inteligencia y corazón. Ella le dio más importancia al corazón, vamos a ver. Individual pero social, si habrá sido social. Material pero trascendente. Su obra y su amor al pueblo evidentemente la ha hecho trascendente, ¿no? Limitada como todo ser humano, pero infinita, ¿no? Vivirá por siempre esta mujer en nuestros corazones, ¿no? Por lo menos en el corazón de los humildes de la patria.
Y este texto es el que aparece en todos los libros de la Escuela Superior Peronista en la segunda página, como una, diríamos así, un resumen de lo fundamental del libro. Un texto de ella en el que dice el 1 de mayo del 52, ya enferma, ¿no? Creo que en su último discurso en la Plaza de Mayo. Quise ser un puente de amor entre Perón y mi pueblo. Si me muero no importa, yo seguiré con mi pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo. Hay que estar convencido de algo para transmitir esta, pero además un puente de amor. Algunos le quisieron dar otro lugar a Evita, poniéndola por encima de Perón o al lado de Perón en el sentido de guía de Perón, cosa que ese concepto implica que no leyeron nunca historia del peronismo. Esta es la mejor definición de Evita, un puente de amor entre Perón y su pueblo. ¿Eh? Ahora, yo siempre, de aquí en más, lo he hecho siempre, pero no me cansaré de recordar a los compañeros y compañeras que todo esto que hacemos, que todo esto que hacemos y que todas las materias que veamos es para que tengamos una idea más clara desde los distintos ángulos y aspectos de nuestra finalidad suprema y permanente, que debería ser nuestra finalidad suprema, nuestra única preocupación, nuestro único elemento de discusión y de realización y de transmisión. Porque esta es la finalidad que deberíamos tener todos los peronistas y que por otro lado define a quién es o no peronista. Porque esta es la definición de doctrina peronista, la definición que tiene, o sea, la finalidad que tiene nuestra organización en la que estamos. El Movimiento Nacional Peronista tiene como finalidad, y Perón le agregó suprema para que no nos distraigamos o creamos que se trata de una cosa baladí. Más allá y más acá de esto, nada. Nuestra finalidad suprema es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, compañeros y compañeras. Habría que discutir de esto. Habría que saber qué significa. Es lo único que deberíamos realizar, pero no de cualquier manera, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Esto deberíamos discutir ahora, no sobre Juan, sobre Pedro, Andrés o María. ¿Cómo realizar hoy esto ante la tristeza inmensa que nos embarga por no saber reaccionar ante este desastre nacional? Además, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. O sea, en armonía permanente, en tercera posición permanente. No me cansaré de recordar esto. Es peronista el que hace esto. De la misma manera que en una fábrica de zapatos es integrante de la fábrica de zapatos el que coadyuva desde su lugar a la fábrica a fabricar zapatos. El que quiere fabricar camiseta no es de la fábrica de zapatos. Porque el Movimiento Nacional Peronista es una organización y tiene una final, toda organización para ser tal o es
es tal en tanto y en cuanto tiene una finalidad. Si un, un conjunto de personas no tiene una finalidad, no es una organización, es un rejunte. Y el Movimiento Nacional Peronista tiene esta noble finalidad que es, creo yo, si no la mejor propuesta política del mundo. Y recuerdo también siempre que lo que por lo menos intento hacer yo y lo que en general se hace ahora como formación, no es formación. Ir a escuchar a un compañero, sea yo, sea cualquiera, no es formación. Vean, siempre voy a repetir también qué es formación para Perón. La formación política y su relación con la doctrina. La comprensión de la doctrina lleva a la unidad de concepción, que es lo importante, lo único que pretendía Perón. Porque sin unidad de concepción no puede haber unidad en la acción como pasa hoy. Porque cada dirigente quiere hacer la suya. Cada provincia la suya, cada sindicato la suya. Y después el abismo. No hay ni pueblo, ni patria. Y Perón nos dice lo siguiente en Conducción Política. La doctrina hay todavía que difundirla e inculcarla mucho. Porque muchos hablan de la doctrina y no la han leído siquiera. Compañeros y compañeras, cuánta experiencia tenemos de esto. O sea, no han comenzado a realizar la primera tarea, que es conocerla. Esta es la tarea que humildemente uno pretende hacer. Que los compañeros por lo menos sepan que el peronismo tiene un plan de formación política, que es el plan de la Escuela Superior Peronista. Ahora, esto no alcanza para absolutamente nada, a no ser que cada compañero se haga cargo de lo siguiente, de la segunda tarea, que es el análisis propio para comprenderla, que implica tener un libro, tener un apunte, repasar. Por ahí sirve los videos que hacemos, pero para comprender algo hay que analizarlo, hay que volver a leerlo, hay que masticarlo, como se dice en otro ámbito. Y mediante ese conocimiento y esa comprensión, comenzar a sentirlo y hacerlo casi propio. O sea, empezar a estar convencido de algo, o lo que Perón llama tener una idea, una convicción para toda la vida. La convicción que deberíamos tener, que trabajar para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra patria es la mejor tarea que todo ser humano puede tener. Ese es el proceso que hay que desarrollar, que cada hombre y cada mujer la conozca, la comprenda y la sienta. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a la unidad de concepción. Es lo que quería Perón con la doctrina, la única finalidad de la doctrina, que todos patiemos para el mismo arco, porque si no, el enemigo nos avasalla como ahora. La verdad que yo por lo menos personalmente tengo una tristeza profunda de que no seamos capaces de reaccionar ante esta destrucción espantosa que está sufriendo nuestra patria y ni un dirigente sale a decir absolutamente nada, nada importante, nada importante, ninguna propuesta seria, ningún proyecto, ningún plan, cuando tendríamos que tener un proyecto para conseguir de nuevo la felicidad de nuestro pueblo y conseguir la independencia económica, la soberanía política y la justicia social.
La unidad de doctrina hace que cada hombre y cada mujer vean los problemas, los comprenda y los aprecie de una misma manera. Y de una misma manera de percibir y de apreciar resulta una misma manera de proceder, claro. Eso lleva a la unidad en la acción, sin la cual no va a haber liberación, como hoy. Nos están robando y esquilmando y nos ponen encima, nos ponen todos los días un tema distinto para que nos distraigamos hablando de, iba a decir pavadas, para que hablemos de pavada mientras nos están robando hasta la camiseta. Bueno, disculpen mi profunda tristeza ante esta falta absoluta de lo que Perón nos pedía, creo yo, por lo menos. Y vamos a ver entonces el ejemplo de esta extraordinaria mujer, de lo que deberíamos, la actitud fundamental con la que deberíamos hacer las cosas, encarar las cosas, en última instancia militar, ¿no? Y esto que voy a poner ahora, que no lo voy a, no me voy a extender, pero se lo pongo acá para que ustedes lo analicen después. O sea, Evita no se puso a hablar solamente, hizo una tarea ciclópea de obra política, educativa, sanitaria, de protección de la niñez, de protección a la mujer y a la ancianidad, como también turística y deportiva de la Fundación, que fue de enorme magnitud, alcanzando a todos los confines del país. Fundó el Partido Peronista Femenino, la construcción de viviendas, de policlínicos, las escuelas hogares, las escuelas de tránsito, los hogares de ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo se lo dejo acá para que lo... Creó la escuela de enfermería, el tren sanitario, el plan agrario para pequeños y medianos productores. Ahora, todo esto acompañando a Perón, que había conseguido la independencia económica. Sin independencia económica no se puede hacer nada de esto. Debe mencionarse también la ayuda directa con distintos artículos a personas necesitadas, máquinas de coser, medicamentos. ¿Por qué esto? Porque para Evita y como para Perón y como debería ser para nosotros también, el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Es principio y fin de todo lo que hacemos. Debería ser de todos nuestros políticos, militantes y dirigentes. Deberíamos trabajar única y exclusivamente para nuestra gente y a defender los intereses de nuestra gente, como hicieron ellos. Y en la clase inaugural de la Escuela Superior Peronista el 1 de marzo del 51, primero habló Evita y después habló Perón. Y en ese discurso Evita decía lo siguiente: me animo a hablar porque como mujer, como argentina y como la más fervorosa y apasionada peronista, esto era ella, la más fervorosa y apasionada peronista. Nada puede haber más grande que hablar de Perón y de su doctrina extraordinaria. Esto es Evita, militante de Perón y de su doctrina extraordinaria. Desde este sitio, nuestro primer maestro, miren cómo consideraba a Perón, nuestro primer maestro, el general Perón, va a enseñarnos su doctrina, el justicialismo, que él nos ha dado arrancándola de la claridad genial de su inteligencia y del fuego ardoroso de su corazón. Y yo le agregaría en diálogo permanente con nuestro pueblo. Aquí en esta escuela superior peronista que viene a dar forma, escuchen bien, viene a dar forma a una esperanza más de nuestro líder,
a uno de sus anhelos más queridos, la Escuela Superior Peronista, uno de sus anhelos más queridos, se enseñará su doctrina de amor y de justicia. Claro que sí. Y deberíamos estar orgullosos los peronistas de tener una doctrina de amor y de justicia, en oposición al odio permanente y a la injusticia permanente que hoy estamos viviendo. Y deberíamos, como dice ella en otro lado, defender esto, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Deberíamos. Se enseñará su doctrina de amor y de justicia. Por eso he querido que el Partido Peronista Femenino adornase esta casa con todo su cariño, porque en cierto modo este será el hogar común de todos los peronistas argentinos. Y lo que hoy es la Facultad de Ingeniería acá en San Telmo, a 4 cuadras de mi casa, era la sede de, ¿cómo se llamó la obra de ella? La fundación, me acota mi señora, la Fundación Eva Perón, donde Perón en conducción política nos decía que, o no me acuerdo dónde, que iba a haber 30 aulas dedicadas a la formación de nuestros dirigentes a través del plan de la Escuela Superior Peronista. Y sigue Evita en este discurso del 1 de marzo. En esta Escuela Superior Peronista habrá que enseñar el justicialismo. Por eso no servirá de nada si aquí no aprenden los argentinos a querer a Perón. Porque cuando llegue el día de las luchas y tal vez sea necesario morir, como pasó con tantos compañeros y compañeras, o sufrir la cárcel o las torturas, los mejores héroes no serán los que enfrenten la muerte diciendo la vida por el justicialismo, sino como pasó con tantos compañeras y compañeros, la vida por Perón. Y empezamos ahora empezamos ahora sí con, iba a decir conducción política, no, historia del peronismo, en el capítulo primero. Pero por supuesto, si yo pongo el 1%, como digo siempre, de cada uno de los capítulos, pero trato de compartir con ustedes lo que de cada capítulo entiendo que es lo fundamental. O sea, Evita nos habla con el corazón y nos narra en esta historia del peronismo su experiencia militante. Y por eso nos dice, hablando de la concepción peronista de la historia, nos dice que la intuición no es para mí otra cosa que la inteligencia del corazón. Por eso es también virtud, facultad y virtud de las mujeres, a las que, por supuesto, tiene especial preferencia. Nosotras vivimos de acuerdo con lo que sentimos. El amor nos domina el corazón y todo lo vemos en la vida con los ojos del amor. Esto es historia del peronismo. Yo aquí como mujer y como peronista voy a tratar de profundizar la historia del peronismo con el corazón. Esta es la definición para mí por lo menos, de este libro. Y miren, para los que dicen que la que dirigió la batuta era Evita, para mí la vida empieza el día en que mi camino se encontró con el camino del general Perón, día que yo siempre he llamado con orgullo mi día maravilloso. Por eso, desde el día en que conocí al general Perón, yo le dediqué mis ensueños de Argentina y abracé la causa del pueblo y de la patria. Otro tema importantísimo, compañero, de este libro.
absolutamente olvidado, el pueblo y la patria. Porque como se ha olvidado de que deberíamos sustituir a las opiniones personales o de grupo, al sectarismo, eh, por una doctrina, como nos dice Perón en el capítulo segundo, cada uno hace lo que se le da la gana. Y entonces no existe ni el pueblo ni la patria. Para Evita era lo único que existía. Perón, el pueblo y la patria. El conjunto del pueblo. Y por supuesto nos va a explicar por qué. Desde el día en que conocí al general Perón, yo le dediqué mis ensueños de Argentina y abracé la causa del pueblo y de la patria, dando gracias a Dios de que me hubiese iluminado para que joven aún pudiera brindar mi vida, brindar, esto es Evita, brindar mi vida al servicio de, no sirviéndome de, sino al servicio de una causa tan noble como la causa de Perón. Esto es Evita. Una mujer extraordinaria al servicio de un pueblo, al servicio de una causa, al servicio de un ideal, al servicio de la gente, no para servirse de la gente, para tener un puestito. Y empieza ahora a darnos su concepto de concepción peronista de la historia. Y nos dice que, por supuesto, nos va a narrar la historia de Perón y su pueblo. Y nos dice que los pueblos no avanzan sin conductor. ¿Será que hoy nos pasa eso? Los grandes hombres no tienen su causa en el medio en que se desarrollan, pero tampoco los pueblos solos pueden avanzar en la historia sin tener quien los conduzca. Lo importante es que los dos, pueblo y genio, se encuentren. ¿Será que no tenemos ningún genio hoy? Solo dos personajes, Perón y el pueblo. Eso es historia del Perón. Pero para poder lograr ver la obra ciclópea de General Perón hay que buscar la luz en otros factores, en el pueblo y en el líder. La historia del peronismo que yo vengo a dictar aquí no será más que la historia de ellos, de esos grandes amores de mi vida, que junto con la patria llenan todo mi corazón. Este es el ejemplo que deberíamos tener. Deberían ser nuestros grandes amores. Y llenar todo nuestro corazón, ¿no? Qué ejemplo extraordinario esta mujer, ¿no? Y hablando en el capítulo primero también de las interpretaciones de la historia, nos habla de que para algunos la historia la hacen solamente los grandes hombres, y ellos le llaman los individualistas, y para otros la historia solo lo hacen los pueblos. Y otros afirman que la historia es obra exclusiva de los pueblos, que ella le llama, y sobre todo los compañeros del primer peronismo, le llamaban los colectivistas. Y en este capítulo también nos habla de los genios, los conductores, los pueblos y su relación. Yo puse el título nada más acá. Los genios no se explican. Los pueblos no avanzan sin conductor. Lo importante es que pueblo y genio se encuentren. No hay en la historia un conductor más grande que Perón. Y después nos empieza, creo que empieza a narrar ella su experiencia política con los hombres y mujeres del movimiento, en el capítulo segundo.
hablando de la historia y los grandes hombres. Pero nos dice que hay hombres comunes, hombres superiores y hombres extraordinarios. Y los explica. Yo creo que lo que está haciendo es explicar su experiencia personal, que en otro lado lo dice de una forma mucho más evitista, diría. Existen indudablemente desde el punto de vista de su relación con la historia varias clases de hombres. Los hombres comunes son mediocres, los hombres superiores y los extraordinarios. Y miren esto que creo que es muy importante. En esta clasificación no tiene nada que ver ni el origen, ni la clase social, ni la cultura. Existen hombres mediocres y comunes entre los cultos y existen hombres superiores entre los humildes, claro. Más diría yo que entre los humildes, porque en otro lado nos va a decir que solamente los humildes salvarán a los humildes. Frente a todos los hombres extraordinarios, lo mismo que frente a las grandes ideas, siempre se han levantado los sabios y los inteligentes para atacarlos. Si lo sabremos esto, ¿no? Como así los humildes y los menos cultos para apoyarlos. Los mediocres, y empieza ahora a definir, por lo menos, seguramente su experiencia, ¿no? Recuerdo una vez más que si tienen alguna pregunta, alguna aporte, alguna idea, algún córtenme y adelante. ¿Eh? Hablando de los hombres mediocres, no recorren sino caminos conocidos. Los superiores buscan siempre caminos nuevos, como dice Perón en Conducción Política, son creadores. Los conductores son creadores de soluciones nuevas para problemas nuevos. A los mediocres les gusta andar sobre las cosas hechas, a los superiores les gusta crear. Los mediocres se conforman con un éxito, los superiores aspiran a la gloria, respiran ya el aire del siglo siguiente y viven casi en la eternidad, buscando siempre la realización de ideales. Y acá ponen ejemplo un pintor que copia un cuadro, la diferencia entre un pintor que copia un cuadro que podríamos catalogarlo de mediocre y un pintor que crea un cuadro distinto. Miren lo que dice Evita. El mediocre no concibe el fanatismo, claro, si no está convencido de nada. Si no hay, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Cuando uno está convencido de algo y va al frente y lo realiza y pasa por arriba todos los obstáculos, etcétera, etcétera. Los mediocres son los inventores de la palabra prudencia, exageración, ridiculez, fanatismo. El hombre o mujer superior sabe, en cambio, que fanático puede ser un sabio, un héroe, un santo o un genio. Y por eso los admira y también los acepta y acepta el fanatismo. Un hombre o mujer superior, en cambio, es capaz, escuchen bien, para evitar el hombre superior, el que es capaz de amar hasta el sacrificio por los demás, desde ya, por los demás. Y también nos habla de los conductores. Los hombres extraordinarios forman la tercera categoría, que es la de los hombres que señalan rumbos y que jalonan la historia. Ellos son los sabios, los artistas, los héroes, los filósofos, y están también los grandes conductores de pueblo. Los conductores son aquellos que han hecho vivir a los pueblos de una manera determinada, llevándolos como de la mano por los caminos de la historia. Y como Perón,
nos ha dejado encima una doctrina que tiene principios, teoría y formas de ejecución, y nos ha dejado una conducción política para que sepamos cómo realizarla, y nos ha dejado este ejemplo de amor, de mística, de convicción, de coraje, etcétera, etcétera. Los conductores son aquellos que han vivido, que han hecho vivir a los pueblos de manera determinada, llevándolos como de la mano por los caminos de la historia. Perón no solo es esperanza para los argentinos, Perón ya no nos pertenece. Perón es bandera para todos los pueblos con sed de justicia, con sed de reivindicaciones y con sed de igualdad. Todavía no es bandera ni siquiera para los peronistas. Miren el concepto de Evita, de lo que deberíamos nosotros, no solo para nuestro país, sino para el mundo, como lo va a repetir en el último capítulo. La historia universal para Evita es la historia de los grandes hombres y de las masas humanas que se llaman pueblo. Y hablando de la justicia individual y la justicia para todos, ella dice que dice, yo creo que hay muy poca justicia en el mundo. En muchos países existe, no lo dudo, una justicia individual, pero esa justicia es incompleta porque no interviene todo el pueblo en la solución de los graves problemas que afectan a los trabajadores y a los humildes, como nos pasa hoy, desgraciadamente, porque hace del 55 que no tenemos una escuela nacional para formar a nuestra gente, ni a militantes, ni a dirigentes, ni al pueblo. ¿Y cómo queremos que participe el pueblo? Y encima cuando estamos en el gobierno hacemos cualquier cosa menos la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Miren lo que pasaba en aquella época. Solamente aquí los trabajadores viven seguros de que su patria es justa para ellos y saben que hay justicia para todos. Esa es una base fundamental para la felicidad que deberíamos conseguir en nuestra gente. Y este capítulo es fundamental para entender también al peronismo. Los pueblos y convertir a la masa en pueblo. Tarea importante si las hay, sin la cual no vamos a lograr nada, porque para Perón los pueblos valen en tanto y en cuanto su gente sepa discernir por sí, sepa apreciar por sí, sepa comprender por sí, para lo cual desde ya deberíamos instrumentar lo que nos pide Perón, 1000 escuelas en todo el país para transmitir los valores y las ideas que ellos nos dejaron, no para hacer lo que se nos cante, ¿no? La historia de los pueblos no es más que la larga enumeración de los esfuerzos que las masas humanas tratan de convertirse en pueblo. Y vamos a ver en qué consiste esa conversión de la masa en pueblo. Es decir, que la lucha de los pueblos ha sido una lucha sorda y larga, tanto que casi la historia no la recuerda. La historia ha sido escrita no por las masas, sino en general por los privilegiados de todos los tiempos. Las masas de todos los tiempos han hecho la historia sin escribirla nunca. Y acá yo hago una síntesis de este capítulo en el que Evita nos habla de la masa y del pueblo y sus diferencias, y la tarea que deberíamos realizar nosotros. La diferencia fundamental entre masa y pueblo es que la masa no tiene ni conciencia social, ni personalidad social, ni organización social. Y el pueblo tiene conciencia social,
personalidad social y organización social. El mejor ejemplo de esto es el pueblo del 17 de octubre, que fue enseñado por Perón desde el 43 al 45, que tuvo la conciencia social suficiente como para darse cuenta que si le sacaban a Perón iban a perder todos los derechos. Se organizaron en una semana, en un día, el pueblo, no los dirigentes, porque la CGT convocó para el 18. Evita lo va a explicar después. Se organizaron en una semana, en un día pusieron 1 millón de personas en la Plaza de Mayo y tuvieron la personalidad suficiente como para no irse de la plaza hasta las 11 de la noche una vez conseguido el objetivo. Eso es pueblo. Lo demás es masa. Sin conciencia social, sin personalidad social y sin organización social como nos pasa hoy. Por eso es muy difícil cambiar esta realidad sin pueblo. Y las diferencias secundarias para Evita son que la masa se expresa violentamente, el pueblo se expresa firme, orgánica y ordenadamente. La masa está integrada por explotados y el pueblo está integrado por hombres y mujeres libres, conscientes, responsables, que saben lo que hacen. La masa no tiene conciencia de su unidad, como nos pasa hoy. En cambio, el pueblo tiene conciencia de su unidad. En la masa no hay privilegiados. En el pueblo todos tienen iguales privilegios. Para Evita, la masa solamente siente. En cambio, el pueblo siente y piensa. Pero piensa porque le han transmitido. Nadie nació sabiendo nada. Nadie. Nacemos tan quantabula rasa, decían los latinos. Todo lo que sabemos alguien nos lo enseñó y lo que no sabemos es porque los que tenían que enseñarnos no lo hicieron, como pasa hoy en el movimiento nacional con nuestros dirigentes y la formación. Entonces, esta es la tarea fundamental que deberíamos hacer. Y después entra en otro tema que también fue su experiencia. El pueblo y la oligarquía, el espíritu oligarca que encontró y que existe en tantos y tantos compañeros y compañeras. Para Evita, los 3 amores de un peronista deberían ser el pueblo, Perón y la patria. Yo siempre digo que los 3 amores, los 3 grandes amores de un peronista son o deberían ser el pueblo, Perón y la patria. Y vean ustedes si un peronista puede ser peronista sin tener esos 3 grandes amores. Tal como lo siento yo, y no solamente como una linda palabra. Y esta frase que sigue a continuación, a mí me ha ilustrado siempre para entender todo esto. El amor es sacrificio, en cualquier orden de la vida, ¿no? Y aunque parezca esto el título de una novela sentimental, es una verdad grande como el mundo y como la historia. Ahora, no hay amor sin sacrificio, pero nadie se sacrifica por algo que no quiera y nadie quiere algo que no conoce. Seguramente nos enamoramos de una chica o de un hombre que no conocemos. O sea, pareciera que los peronistas hoy pretendemos que conozcamos al peronismo que amemos al peronismo sin conocerlo. No hay una sola escuela nacional, no tenemos una sola escuela nacional para transmitir nuestras ideas, nuestros valores, etc.
Un buen peronista sirve lealmente al pueblo, no a mi organización. Es al pueblo mediante mi organización, mediante mi sindicato, mediante mi tarea en el municipio, mediante mi tarea en la provincia. Yo voy a demostrar en esta clase que la mejor manera de conocer si un peronista es verdaderamente peronista consiste en establecer si tiene un concepto peronista de lo que es el pueblo, si se siente él mismo parte del pueblo y no tiene, escuchen bien, y no tiene ambiciones de privilegio, si sirve lealmente al pueblo. Profe, disculpe, eso es lo que pasa. Fíjese, cualquiera sea Perdóname, decime tu nombre y de dónde sos, así más o menos nos ubicamos. Ana de Corrientes le habla, Ah, profe. bueno, adelante. Lo que pasa que hoy no hay ningún político que realmente ame. En primer lugar, la doctrina del amor no existe. El otro no existe. Existe yo, primero yo, segundo yo. Ese egoísmo que justamente está de manifiesto en todos los ámbitos de nuestra Argentina, desde Tucumán, Jujuy, en cada provincia. Lamentablemente no hay nada, no se salva nada. Entonces es como arrancar de cero, ¿sí? Todo eso que está mal, estirpar de raíz y poner la semilla buena. En eso estamos, compañera, en eso estamos. Y este ejemplo de Evita nos debería animar a seguir en la tarea que es ardua y es larga y como evidentemente, como decís vos, como nuestros dirigentes no se hacen cargo de lo que deberían hacer, hagámoslo nosotros desde abajo, poniendo lo mejor de nosotros para hacer, y esto me da la oportunidad, yo le decía antes que esto es solo información y que la formación la pueden ustedes hacer primero en la tarea personal de análisis de estas cosas y segundo formando una escuela en cada ámbito de militancia o haciendo lo que humildemente estoy haciendo yo, que no me la sé toda. Yo con humildad comparto con ustedes esto y lo estoy leyendo, y no me avergüenzo de eso. No es que yo la sepa toda. Y yo creo que deberíamos tener esta misma actitud, porque como nos lo enseñaron, cada uno aprendimos lo que pudimos hasta ahora. Y el plan de la Escuela Superior Peronista, yo lo terminé de rescatar en el 2023, hace 2 años, que terminé de publicar los libros. Hasta ese momento, la primera edición de los libros de Escuela Superior Peronista al alcance de la gente fue en el 54. La segunda fue en el 2023. Este es el problema, entre otras cosas. Pero bueno, en eso estamos, compañera. Esa es la realidad. La que usted describió es la realidad. Pero bueno, acá estamos peleándola, diría. Tomando el ejemplo de esta extraordinaria mujer, hablándonos del pueblo en el capítulo 4, del pueblo y la oligarquía, el pueblo, el espíritu oligarca. Nos habla de los vicios de la oligarquía y de las virtudes del pueblo. Para evitar que se desvirtúe el peronismo, compañeros y compañeras, hay que combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del pueblo. Los vicios de la oligarquía son, en primer término, el egoísmo. Primero yo, como decía recién la compañera, que hoy está también entre los nuestros. Por eso Perón proponía en el capítulo 2 de Conducción Política sustituir al egoísmo por un ideal nacional, por una doctrina nacional. Y sin eso no hay soluciones. En último término, tenemos la ambición y el orgullo, con los cuales se completan
4 vicios de la oligarquía: el egoísmo, la vanidad, la ambición y el orgullo, que es lo único que tienen estos tipos que nos están gobernando hoy, para robarnos lo más posible en el menor tiempo posible y distraernos lo más posible mientras nos roban. En cambio, nosotros deberíamos tener la humildad a la que hacía referencia recién. No somos nadie, deberíamos estar al servicio del pueblo. Humildemente uno lo hace de esta manera, pues lo que uno considera más importante o lo que puede hacer también, ¿no? Cada uno tenemos nuestras limitaciones y nuestras posibilidades. Y cada uno, como decía Perón, pone en la bolsa del movimiento lo que humildemente tiene a su alcance. La humildad, virtud peronista fundamental. Y por lo tanto, las virtudes del pueblo son generosidad. Es así, en nuestro pueblo es generoso, sincero, la sinceridad, el desinterés y la humildad. Deberíamos ser así. La humildad debe ser la virtud fundamental del peronismo. El peronista nunca dice yo, ese no es peronista, el peronista dice nosotros. Esto es Evita, ¿eh? Y en el capítulo 5 nos dice, nos habla del origen, ella lo vivió, y nos dice cuál es el origen del peronismo. Dice, no he leído la historia para explicarla ni para dar clase o divertirme, sino para aprender en ella a querer y a sentir todavía más esta breve pero extraordinaria historia de Perón y de su pueblo. Y miren ustedes cuando nació para Evita el peronismo, nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión. El peronismo, a mi juicio, nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión. Nació cuando el primer obrero argentino le dio la mano al coronel Perón pensando, me gusta este coronel. Y ella estuvo ahí, así que lo debe saber muy bien. Y también nos dice, hablando en el capítulo 6, las causas del peronismo, el capitalismo por un lado y el comunismo por otro, en el sentido de que el capitalismo fue la causa del peronismo porque la gente quería liberarse del imperialismo y del fraude, del imperialismo internacional y del fraude de la oligarquía nacional. Porque el pueblo estaba cansado de la gente que ocupaba el gobierno y había perdido la esperanza. Ay, 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 estamos igual. Estaba cansado del fraude y decidió formar con el coronel Perón una sola fuerza para lograr sus justas reivindicaciones, pero también para liberarse de la oligarquía, del imperialismo y de los monopolios. Nadie podrá destruir las conquistas peronistas. La están destruyendo, compañera. Y si la... Ay, ay, ay. Porque hay algo que nos ha enseñado, que amar a la patria y ver cuáles son sus enemigos, son los enemigos de ella. Pero como no nos han enseñado, general, no nos han enseñado, compañera, hay muy poco amor a la patria y muy poco conocimiento de los muchos y poderosísimos enemigos que tenemos. Después voy a pasar, hágame acordar si me olvido, de pasar para tener en cuenta los enemigos. Pareciera que lo que nos está pasando son locuras de este cipayo que tenemos en la Rosada, ¿no? Es un plan internacional para saquearnos lo más posible en el menor tiempo posible.
Y escuchemos bien, compañeros y compañeras, lo que deberíamos hacer hoy. Las conquistas no se discuten, se defienden. Las conquistas se defienden. Yo pienso, compañeros y compañeras, que las conquistas no se discuten, se defienden, como dijo el gente. La justicia social, la independencia económica y la soberanía de la patria no deben discutirse. Ha llegado el momento en que deben defenderse. Y también hablando del comunismo, porque para anular el capitalismo Perón concibió la independencia económica y la realizó. Para anular la acción comunista concibió la justicia social y también la realizó. Y después nos pone en este capítulo 7 las características que deberíamos tener los peronistas como misioneros, dice ella, ¿no? Tanto Perón como Evita eran profundamente religiosos y usaron siempre terminología religiosa que hoy por ahí no tiene la misma aceptación popular que seguramente tenía en ese momento. La palabra misionero, adoctrinamiento, etcétera, etcétera. Por eso es que nosotros los peronistas nunca debemos olvidarnos del pueblo. Siempre debemos tener nuestro corazón más cerca de los humildes, más cerca de los compañeros y compañeras, más cerca de los pobres y de los desposeídos. Porque así habremos cumplido mejor con la doctrina del general Perón. Y para que no se olviden que los pobres, los humildes, la fuerza del trabajo y nosotros mismos hemos prometido ser misioneros de Perón, y serlo significa expandir su doctrina, no solo dentro de nuestras fronteras, sino que debemos ofrecérsela al mundo, como una esperanza de las reivindicaciones que tanto ambicionan las fuerzas del trabajo. Lamentablemente no hemos sido capaces hasta ahora de proponerla a nuestro pueblo. Y en el capítulo 8, Evita nos habla del 17 de octubre. ¿Quién hizo el 17 de octubre? Yo más o menos se lo expliqué antes. Pero una protagonista como ella es mucho mejor, ¿no? El pueblo hizo el 17 de octubre. Por eso yo siempre he defendido y seguiré defendiendo a los humildes, a las humildes, porque fueron ellos los que defendieron al general. Nadie dio el toque de salida. El pueblo salió solo. No fue la señora de Perón, como dicen algunos. Tampoco fue la Confederación General de Trabajo. Fueron los obreros y los sindicatos todos los que por sí mismos salieron a la calle. Porque sabían apreciar por sí, comprender por sí y valorar por sí, porque le había enseñado el general. Y repite Evita sus tres amores. Fue entonces, en aquellos días de octubre, como les decía, fui entonces en aquellos días de octubre, como les decía, hacia los humildes. Y ahí sí encontré que Perón estaba en el alma del pueblo. Cuando alguna vez ustedes quieran explicar lo que es el corazón de Evita, podrán decir que en él no hay más que tres amores: la patria, Perón y el pueblo. Y escuchemos bien esto. Y ustedes están autorizados a decir que para Evita estos tres amores son uno solo, porque sin el pueblo no tendríamos a Perón, y sin Perón no tendríamos patria, y sin patria no valdría la pena vivir, como nos está pasando hoy. En el capítulo 9 yo saqué solamente los actores del peronismo, y ahí hay un texto muy valioso para mí, por lo menos. El justicialismo triunfa por el amor, sí,
Deberíamos triunfar por el amor. Las doctrinas triunfan en este mundo según la dosis de amor que lleguen infundida en su espíritu. Por eso triunfará el justicialismo, que empieza afirmando que es una doctrina de amor y que termina diciendo que el amor es lo único que construye. Cuanto más grande sea la doctrina, más se la niega y más se la combate. Por eso nos han combatido durante toda la historia. Y este texto me parece también muy, muy importante para todos, pero particularmente para las compañeras. Y nos habla en este capítulo, hablando de los actores del peronismo, de las mujeres en el movimiento peronista. De allí el valor de las mujeres en el movimiento peronista, que será cada vez menos frío y más generoso, más humano y más justicialista, con la participación de las compañeras desde ya. Yo quisiera que las mujeres escucharan siempre estas palabras mías y dejaran de lado los intereses mezquinos, subalternos y materiales, para ennoblecer con su aporte el movimiento político. No he de menospreciar al hombre porque él trae su inteligencia y nosotros el corazón. Este es el pensamiento de Evita, que por supuesto todos traemos las dos cosas, ¿no? Pero ella siempre dio preponderancia al corazón. Podremos colaborar como lo estamos haciendo, apoyando al general Perón para construir una patria más feliz, más justa y más soberana. Pero creo yo que este es el verdadero feminismo. Y también podemos dar al mundo el espectáculo magnífico de que hombres y mujeres, luchando paralelamente por ideales comunes. Este es el problema, no hay ideales comunes. Luchando paralelamente por ideales comunes, aportando inteligencia y corazón, seamos capaces de construir una humanidad más feliz. Y por último, yo saqué esta frase porque estoy convencido de dos cosas: solamente los humildes salvarán a los humildes. Y encontré esta frase en La razón de mi vida, que creo también que es muy real. Así como los obreros solo pudieron salvarse por sí mismos, y así como siempre he dicho, repitiendo Perón, que solamente los humildes salvarán a los humildes, también pienso que únicamente las mujeres, el día que se decidan, serán la salvación de las mujeres. Y por eso, ojalá las compañeras peronistas se pongan al hombro la creación de las 1000 escuelas que nos piden Perón y Evita en todo el país, para lograr de nuevo la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, ahora en forma permanente, porque de eso depende la felicidad de nuestros hijos y de la patria. Y esto más o menos era lo que quería compartir con ustedes de esta extraordinaria mujer, cuyas enseñanzas están hoy tan olvidadas, ¿no? ¿Qué sé yo? Si quieren, charlamos un poco de esto. Pero no sé si me ven. Estoy medio tristón por la Hola, historia yo, de... Sí, Susana, dale. eh, pero que yo creo que son personajes únicos que transcurrieron en la historia, Sí. eh, y no, y como irrepetibles, porque realmente la pasión con la que Evita eh, directamente hace su curso y lo menciona, sus tres amores como la patria, como Perón, o sea, eso no existe, hoy no existe, profe. Eh, Pero, alguien que a ver, alguien, Susana, verá, no habrá muchas mujeres en nuestro pueblo que humilde. Lo que pasa es que Evita fue la mujer del presidente, pero creo yo que hay muchas mujeres y también compañeros humildes que
en los comedores escolares, en tantos lugares del pueblo humilde, actúan con el espíritu de Evita, aunque nosotros no lo conozcamos. Yo creo que si no, estaríamos peor, como decimos en Entre Ríos. Pero es verdad, desde ya estamos ante una mujer extraordinaria. Perdóname que te interrumpí, pero me salió eso. Sí, Susana. Sí, profe, justo bajo bien un pedido, así que tengo que bajar. Sí, eso es lo que yo le decía. O sea, está bien, estamos construyendo y estamos trabajando en esto un día a la vez, pero a lo que yo iba es realmente la admiración de lo que ellos fueron. Ah, O sea, sí, el sí. legado que dejaron maravilloso. Sí, sí, sí. Macanudo. A eso es lo que, Sí, sí, Susana, sí, gracias. eso es lo que quería decir. Bueno, no hay más comentarios, entonces nos vemos el miércoles que viene. Vamos a ver organización peronista, suponiendo que, o sea, en el primer encuentro vimos doctrina y el esbozo de justicia social, independencia económica y soberanía política. Como nos quedan 3 semanas, vamos a ir con organización peronista, que me parece muy importante, y después, las materias complementarias. Bueno, un abrazo a todos y gracias por la participación. Me pone acá la compañera Mariana. Hay compañeros que construyen, aunque no los conozco, claro que sí. Un poco eso quería decir yo. Y apuestan a la transformación. Sí, sí, yo diría que muchísimos. Pero si hubiera formaciones, seríamos mucho más.